Sin hormonas no somos nada. Las hormonas funcionan como por telepatía. Creo que es importante también no caer como, no ver el ciclo como un factor limitante. Los dolores menstruales no son normales, no deberían existir. Por mucho tiempo yo no tuve mi ciclo menstrual como muchísimas deportistas y era normalizado. Bueno, yo tuve una experiencia personal que mi ciclo se fue un poco a las pailas por hartos problemas de salud que yo tuve. La alimentación en base a las fases hace que uno pueda sincronizar mucho más con este ciclo y también evitar, por ejemplo, síndrome premenstrual o malestares en general, etc. Creo que es importante salir de la idea de que simplemente la menstruación te va a afectar. De hecho, en la menstruación hay muchas cosas positivas que te pueden afectar positivamente para tu rendimiento. No deberíamos evitar los carbohidratos en ninguna fase. Yo soy muy buena para el carbohidrato, me fascina el carbohidrato. El deporte en sí también libera niveles de dopamina que nos van a hacer sentirnos mejor y que van a disminuir el dolor. La mujer no es un hombre pequeño. ¿Existe una inteligencia hormonal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iki, a todos quienes nos están mirando por YouTube o escuchando por Spotify. Bienvenidos a esta conversación, a esta íntima conversación cómoda, que lo importante acá es que volvamos a dudar de todas nuestras creencias. Pongamos en duda esas creencias, busquemos esos nuevos caminos, busquémoslos juntos. Todo lo que damos por sentado puede cambiar. Nosotros mismos vamos cambiando de acuerdo al mayor conocimiento que vamos teniendo. Por eso Iki Conocer es para mejorar. Lo importante acá es que estamos en el corazón de la casa, en mi cocina. Vamos a tener unas recetas naturales hechas acá también, con una conversación que a todas las mujeres sobre todo nos va a importar muchísimo y a ustedes hombres también, porque mientras más nos conozcan, mejor van a poder descifrar lo que estamos pensando y sintiendo. Nosotras somos cíclicas, eso nada lo puede cambiar, eso también es parte de nuestra magia, de nuestra gran diferencia de los hombres y nuestra propia naturaleza, así que tenemos que abrazar eso, quererlo y mientras mayor conocimiento tengamos, mejor lo vamos a manejar. Hoy día vamos a hablar del tipo de alimentación y entrenamiento de acuerdo a nuestro ciclo, algo que creo yo todavía no se conversa mucho, pero hay mucha información muy interesante y que a medida que lo vamos aprendiendo podemos ir mejorando. Hoy día me acompañan dos invitadas tremendas, pero tremendas lo digo en serio, porque ellas son dos personas que aman su trabajo, lo hacen desde el corazón. Y están dedicando su vida, sobre todo, al cuidado de las personas. Hoy día vamos a hablar de mujeres, pero el cuidado de las personas. Ella es nutricionista, experta, pero experta, lo digo en serio, en salud hormonal y en hábitos sostenibles. Te ayuda a cambiar algunos estilos de vida, sobre todo en la nutrición. Ella es, hoy día, amiga mía, sin ser patera, pero la conozco mucho, por eso se los digo, y hace unas pautas de nutrición que son unos verdaderos libros dependiendo de lo que uno necesita. Quiero invitar acá a esta cocina a Macarena Linford y un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Qué rico estar aquí, gracias por la invitación y también porque conozco a Iki desde su inicio. Así es. Y día con esta comunidad tan linda que también ofrece como todo este conocimiento a la gente que quiera aprender más. Así que muy feliz. Muchas gracias. Yo tengo que decir ahí entonces también que Maca conoce Iki suplementos desde el comienzo. De hecho, la Maca también ha sido una gran embajadora de la marca y también desde el conocimiento detrás y el interés de aportar a que las personas tengamos mejor calidad de vida. Y la segunda invitada viene desde el otro lado del mundo. Tenemos la gran suerte de tenerla acá en Chile estos días. Justo coincide. Ella vive hoy día en Australia. Y ella es especialista en fisiología de la mujer. Vamos a sacarle mucha información. Hormona del entrenamiento y nutrición. Ella es Lucita Poblete. Démosles un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por tener la oportunidad de conversar esto con mujeres en Chile, mujeres que también se apasionan mucho por el tema de la salud, la nutrición, la salud hormonal, el deporte. Es un gusto. Agradecerte porque la verdad que te tomes el tiempo en tu estadía de, me imagino, visitar a tu familia y todo eso, puedes compartir con nosotros. Para nosotros es un privilegio y la verdad es que tenemos muchas dudas de muchas cosas que queremos aprender. Este es un tema, por ejemplo, que en lo personal me interesa, pero no sé mucho. Así que hoy día vamos a hacer todos quienes estamos mirando o escuchando unas verdaderas esponjas para aprender.
Hoy día las estoy esperando en nuestras preparaciones. Acá súper importante, tratamos de hablar muchos temas, pero todo tiene que ver con el bienestar y es todo integral. Entonces vamos a tener aquí unos platanitos, tiene cacao, orgánico, puro, no tiene leche por si acaso, un coco rallado arriba, tenemos un hummus también, zanahoria, tenemos apio. Siéntase en confianza, por favor. Y para tomar, también tenemos estos tecitos que tienen propiedades increíbles de Adagio. Y este es de Rooibos Verde Bonita. ¿Sí? Exquisito, sí, que es para mí en el embarazo. A ver, cuéntanos, Maca, ¿por qué es especial? Porque bueno, no tiene cafeína, entonces es un buen método para poder hidratarse. Mira, sí, interesante. Un saborcito rico. Bueno, muy bueno. Acá tenemos algo muy interesante porque yo he escuchado mucho el último tiempo que tenemos dietas especiales e entrenamientos de acuerdo a nuestro ciclo, ¿cierto? El ciclo menstrual, que es el todo, es como similar al ciclo de la luna, y no solo cuando estamos menstruando, sino que durante todo este ciclo. Hay grandes diferencias. Hace poco, de hecho, Lucita, yo te voy a contar que llamé a la Maca pidiéndole urgente, Maca, necesito ponerme las pilas, que tengo que grabar muchas cosas, pauta nueva. Y me mandó también dentro de la pauta toda una sección de cómo me tenía que alimentar de acuerdo a mi ciclo y la menstruación. Maca, ¿cómo uno se debería alimentar de acuerdo a cada tema de nuestro ciclo? Bueno, primero que todo hay que reconocer que, bueno, somos cíclicas y que atravesamos 4 fases principales en el mes, ¿ya? La primera parte en nuestra fase menstrual, ¿ya? Después de una fase que se llama fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea. Y somos tan cíclicas que en realidad podríamos tener, y tenemos realmente, muchos requerimientos diferentes en cada fase, ¿ya? Principalmente porque se da mucho por las desequilibrios normales y equilibrios, en verdad, de cada una de las hormonas, principalmente progesterona, estrógeno, testosterona, ¿ya? Entonces también eso indica también ciertas necesidades especiales o de nutrientes críticos dependiendo de la fase en la que nos encontremos, y por eso mismo la alimentación en base a las fases hace que uno pueda sincronizar mucho más con este ciclo y también evitar, por ejemplo, síndrome premenstrual o malestares en general, etc. Oye, y de acuerdo a eso también, ¿qué sucede con el entrenamiento? Yo incluso hace poco, Lucita, estuve hablando con una atleta chilena, no voy a mencionar porque en algún capítulo me gustaría invitarla, así que no voy a soplar ahí, y ella me hablaba mucho sobre el tema de lo importante que es entrenar de acuerdo al ciclo. Incluso creo que por ella creo que me habló de ti y me mandó tu Instagram, Sí, me mandó tu Instagram. Eso también cuéntanos, por favor, para que te podamos buscar por ahí. Pero es muy importante y podemos, incluso las deportistas de alto rendimiento, si se enfocan en eso, puede cambiar el entrenamiento, ¿no? Sí, creo que es importante también no ver el ciclo como un factor limitante y que las mujeres no lo vean como, esta fase no puedo hacer por ningún motivo de intensidad o hoy me toca competir en esta fase, entonces me va a ir mal. Creo que hay que salir de ahí, pero lógicamente las hormonas impactan en cada sistema de nuestro cuerpo, no solo en el sistema reproductivo, y van a estar impactando en cómo nos sentimos, cómo nos recuperamos del entrenamiento y muchos otros factores. Entonces es importante entender la fisiología de la mujer y cómo impacta cada hormona en el sistema y cómo impacta en el caso en particular en cada mujer, y eso también es conocerse. Perdón, es que estoy... Dale. ¿Cómo podemos, para todos quienes están escuchando, cómo podemos comenzar entendiendo la fisiología de la mujer? Bueno, 2 cosas. La primera es conocerse uno mismo, y para eso que cada mujer monitoree su ciclo menstrual es el primer paso antes de cualquier otra cosa, porque si uno no conoce su propio ciclo menstrual es imposible. Y luego cuando uno empieza a monitorear su ciclo menstrual, me llega la menstruación este día, y empezar a ver cuál es el largo del ciclo, soy regular, luego podemos empezar a ver o temperatura o incluso test de ovulación, casi como test de embarazo, test de ovulación, y saber cuándo estás ovulando porque ese es el cambio de fase, y empezar a encontrar los patrones. Entonces, hoy me siento paletronando, ¿qué día es este día? Y se repite, se vuelve a repetir, y empezamos a encontrar esos patrones que hacen que nos conozcamos. Y luego tomar un curso, y ahí entra Goman Performance y lo que yo me dedico, tomar clase, porque también entender qué es lo que las hormonas hacen y cómo afectan cada sistema de nuestro cuerpo para poder entender por qué no nos están pasando las cosas y qué estrategia nosotros podemos poner para recuperarnos mejor, para sentirnos mejor. Si nos toca competir o queremos hacer un entrenamiento fuerte tal día, ¿qué debemos hacer para hacerlo bien y sentirnos bien? O si no,
cómo, porque competir es diferente a entrenar, entonces cómo podemos diferenciar las cargas de entrenamiento para mejorar lo más posible, para llegar a esa competencia a lo mejor bien preparada, o si es simplemente porque a uno le gusta hacer deporte y porque nos queremos mantener activa y por salud y por fitness, cómo al fondo monitorear este ciclo con este entrenamiento para que en el fondo nos ayude a nosotras a ser mejores, a estar más fit, a estar más saludable y no caer en cualquier problema de amenorrea o fatiga, etcétera, etcétera. Yo voy a invitar a todos quienes nos están mirando o escuchando que agarren lápiz y papel porque hay mucho que anotar, ¿eh? Vamos muy rápido y aprendiendo muchísimo. Maca, ¿cómo influyen o si influyen o no las hormonas, de qué forma en nuestro organismo? Bueno, dependiendo de la fase del ciclo, bueno, pasan muchas cosas. O sea, de partida, por ejemplo, en la fase menstrual baja mucho la progesterona y el estrógeno y por ende eso también indica a un minuto como de introspección en nuestro cuerpo. Tiene mucho que ver todo lo que es también el cerebro, todo lo que pensamos, cómo nos sentimos, qué energía tenemos, etc. A medida que vamos también avanzando, No sé, por ejemplo, hace una fase ovulatoria cuando ya el estrógeno y la testosterona empieza a incrementar también por ahí, ¿sí o no? Que también es como que uno empieza a tener como más energía, mejor rendimiento. También tenemos mucho más creatividad, estamos mucho más, no sé, es como una buena etapa para poder de repente, no sé, crear una reunión, un programa como este, estamos más creativa, en verdad. Tiene una directa influencia dependiendo de la hormona o las hormonas que estén fluctuando en ese minuto. Oye, y tengo la suerte de tener a ustedes, dos mujeres muy expertas en sus temas y apasionadas y que me imagino que también llegaron a esto por alguna razón propia. Y esta pregunta se las voy a hacer a las dos por igual. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Les pasó algo personal en su vida? ¿Por qué meterse más en las hormonas? ¿Por qué meterse más en el ciclo menstrual? ¿Por qué en la mujer? Lucita, me encantaría saber. Sí, bueno, yo soy, pero antiguamente lo hacía de forma profesional, triatleta, y me fui de hecho a Estados Unidos a dedicarme de forma profesional y tuve muchos problemas de salud, problemas que quizás algunos sí tienen que ver con las hormonas y otros no. Por mucho tiempo yo no tuve mi ciclo menstrual como muchísimas deportistas y era normalizado. Y era normalizado, mi entrenador nunca me decía nada, nadie me decía nada, a veces vivía con muchos problemas de guata, no tenía mi menstruación y nadie me decía nada, no, es normal, eres deportista, y viví muchas lesiones y muchos problemas y en un principio, para poder conocerme, para poder saber qué era lo que me estaba pasando, me encontré con una fisióloga muy famosa para deportistas afuera en Australia y partí haciendo su estudio y ahí me empecé a dar cuenta de este mundo y dije, wow, no puede ser toda la ignorancia que hay, no puede ser que los entrenadores no sepan de esto, que sea normal que deportistas no tengan su ciclo, nada de esto es normal y así me fui metiendo en el tema, hice primero su estudio, después me metí a la universidad a estudiar ciencias del deporte para poder llegar al doctorado y así. Y en el área de deporte debe ser en el que más influye porque también una deportista de alto rendimiento quiere dar su mejor rendimiento, entonces me imagino que hay mucha gente ahí que tiene que acudir a ti o cómo ayudarlas a competir o a entrenar de acuerdo a su ciclo, porque tienen que dar lo mejor de sí, valga la redundancia. Sí, de todas maneras, es súper importante, por eso yo lo que más me dedico es como brindar o asesorías o coaching, o también hacemos talleres y clases a deportistas, desde deportistas adolescentes, que creo que es una edad súper importante para empezar, que las niñitas a esa edad, porque nosotros a esa edad no teníamos idea, solo sabíamos que nos llegaba la menstruación y sería. Entonces que desde esa edad que empiecen a aprender cómo todo funciona, cómo nos impactan las hormonas, qué podemos hacer, incluso también los entrenadores y los papás. Es súper importante que aprendan de la fisiología de la mujer. Oye, y si una deportista de alto rendimiento tiene las Olimpiadas y justo está menstruando, ¿puede hacer algo para que eso no la afecte? ¿Le afecta o no le afecta o qué se puede hacer? Sí, creo que es importante salir de la idea de que simplemente la menstruación te va a afectar. De hecho, la menstruación hay muchas cosas positivas que te pueden afectar positivamente para tu rendimiento. Una baja temperatura corporal, un menor pulso. Hay muchos temas fisiológicos que son un plus y que si la deportista sabe que está con ellos, eso lo puede ayudar. Y después hay muchos temas que la deportista seguir ciertos protocolos, porque el mayor tema en la menstruación para una deportista es la inflamación. Que la inflamación haga que tenga calambres menstruales y que no se sienta bien. Pero también tenemos el récord mundial de maratón, se lo hizo una mujer con calambres menstruales. Entonces,
también sabemos que se puede rendir, pero lógicamente no tenemos por qué estar sufriendo ese dolor. Y hay estrategias que podemos usar porque esos dolores vienen por una razón. ¿Cómo cuáles? Entonces, la razón principal es que antes de la llegada de la menstruación tenemos nuestros niveles de progesterona y estrógeno altos, que es la fase lútea, y ellos generan varios temas en nuestro cuerpo. Y la caída hormonal y esa lo que genera antes mucha fatiga, estamos en un estado catabólico debido a la progesterona, tenemos y la caída hormonal, como las hormonas también traspasan la barrera hematoencefálica y afectan los neurotransmisores en nuestro cerebro, tenemos también una fatiga emocional y cuando viene esta caída tenemos muchos cambios y una inflamación muy fuerte. Y también tenemos, por ejemplo, retención de líquidos en la fase lútea debido a los niveles de progesterona y su combinación con la aldosterona. Entonces, Claro. eso lo podemos hacer cambiando la forma que entrenamos y también haciendo una suplementación como omega 3, magnesio, zinc, etc. Y si seguimos un protocolo, incluso hay un estudio que muestra cómo aumentar la hidratación. Si la aumentas la semana anterior a la menstruación, las mujeres tenían como un 70% menos de dolor menstrual. Bueno, yo soy fiel creyente porque lo he practicado de que si estoy menstruando y estoy con muchos dolores, que paso de repente por esos periodos, me tengo que preocupar sobre todo de la menstruación. Al revés, como el clásico mito que uno dice, estoy menstruando, me voy a la cama a comer helado y chocolate. Todo lo Dan ganas. contrario, exacto. Y tiene mucho que ver, nosotros ya tuvimos un capítulo de la inflamación y que finalmente la alimentación, o sea, la inflamación es algo constante muchas veces hoy día y hay que tener cuidado con que sea crónica. Pero si me voy a la nutrición y a la alimentación, entonces, ¿qué alimentos o qué podríamos hacer para que nos ayude a la inflamación o a estos periodos que estamos menstruando o premenstrual? Ya bueno, de partida, obviamente llevar una alimentación lo más natural posible, pero más allá también de la alimentación es también relacionar mucho lo que nos pasa en el día a día también, porque, por ejemplo, el cortisol, que si bien es normal en el cuerpo, hoy día está muy alterado, sobre todo en épocas del año como estas, que son tan intensas y que de repente tenemos tanto que hacer. Eso también influye mucho en la inflamación del cuerpo. Entonces, bueno, para poder prevenir que hay un síntoma, o sea, de partida los dolores menstruales no son normales, no deberían existir, ¿ya? Obviamente hay mayor inflamación, pero podemos lograr a través de los hábitos, el estilo de vida saludable, las horas de sueño, consumo de cafeína, todas esas cosas regularlas para que la sintomatología sea menor en el minuto, la fase premenstrual, que vendría siendo la segunda fase de la fase lútea, la segunda parte, porque tiene dos partes, y que ya en la fase menstrual, en el fondo estemos sin dolores, sin síntomas. Eso se trata de como de manera integral también. Tengo como ganas de tener un pizarrón en este momento atrás mío y como que me ayuden a rellenarlo, porque creo que igual es medio confuso. Por ejemplo, para quienes nos están escuchando, ¿cuáles son las etapas? Son 4 etapas, ¿cierto, Mayuan? Sí, se puede, sí. O sea, primero tenemos la menstruación, que es el día 1 del ciclo menstrual y empieza con el primer día de sangrado. Esa es la menstruación y es la primera parte de la fase folicular. Ok. Y luego tenemos la fase... ¿Podría ser como la luna nueva? ¿O es al revés? ¿O sí, es la luna nueva. La luna nueva, o sea, ok. pero no siempre va a estar alineado, pero sí, es ya. la idea. Luego, en los niveles... Y en ese minuto, al revés de lo que la gente cree, cuando estamos menstruando, nuestros niveles de estrógeno y progesterona están en el nivel más bajo. Luego, cuando empiezan a pasar los días, empieza a aumentar el estrógeno y que tiene pero la fase folicular completa, que dura hasta la ovulación, donde viene el pic de estrógeno, es conocida como la fase de hormonal baja, porque estrógeno y progesterona se encuentran más bajos con un pic de estrógeno en la última parte de la fase folicular. Y luego este pic de estrógeno va a desencadenar un pic de LH que hace que ovulemos, que es exactamente la mitad del ciclo. Y por eso es súper importante que las mujeres sepan cuándo ovulan, porque no todas ovulamos el mismo día, y no porque un libro dice que el ciclo es de 28 días, significa que ovulamos el día 14. Hay una mujer que puede ovular el día 10, una mujer que puede ovular el día 12, y es súper importante que cada una sepa. Esta conversación últimamente la he tenido mucho con amigas embarazadas
que me han dicho. Yo trataba de embarazarme siempre como en el periodo que las aplicaciones, que los libros me decían que yo estaba como ovulando, y resulta que no era así. Entonces cuando comienzan a hacerse el test se dan cuenta que su ovulación era muy diferente quizás a lo normal. Dado eso, también quiero decirles que acá hoy día no somos 3, somos 4. Somos 3 mujeres y tenemos un hombre que está a punto de nacer más. Así que muchas gracias también, Maca, por estar acá junto a nosotros. Feliz. Conociendo esas fases que ustedes dos las conocen, Maca, ¿qué alimentos deberían ser nuestros aliados en cada fase? El mejor alimento, sí, yo sé que hay varios, pero algo para que la gente pueda recordar y anotar. Bueno, un suplemento que yo siempre recomiendo es el omega 3, que tiene un rol súper cardioprotector, pero además de eso es súper antiinflamatorio, ¿ya? En verdad, un alimento específico, no sabría decirte cómo podríamos hablar de la cúrcuma por su efecto antiinflamatorio, etcétera, pero en realidad más que eso es llevar una alimentación lo más densa nutricionalmente durante todo el tiempo, todo el mes. Y por ejemplo, cuando estamos menstruando, ¿podrías recomendar algún alimento en especial? Antes de la menstruación empieza también a caer un poco lo del hierro. Y hay que preparar el cuerpo en el fondo con hierro para que el minuto de la menstruación, que es cuando realmente estamos menstruando, estamos botando sangre, en el fondo no se genera una caída muy baja de hierro, que también eso disminuye nuestro oxígeno, ¿cachai? ¿Y cómo podemos obtener el hierro? Bueno, hay dos tipos de fuentes, una fuente de hierro hemínico y no hemínico. ¿Ya? El hemínico está presente en las carnes rojas principalmente y lo no hemínico en los vegetales. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es que si es que hay una persona que es vegetariana o vegana, bueno, siempre se debe suplementar en base a lo que esa persona necesite. Pero, por ejemplo, esa es una buena estrategia. En la fase, al final del ciclo, en el fondo, fase lútea, poder como ayudarte con este tipo de, no suplementos, sino que alimentos que te ayuden al momento de la regularidad, donde las deficiencias son mayores y por ende es un nutriente como crítico en el que necesitamos. Y creo que eso es importante como saber que, porque muchas mujeres dicen, ay, cuando estamos menstruando, pero la verdad es que muchas cosas pasan, la fase previa a la menstruación, que es la fase lútea, porque ovulamos, cae el estrógeno, pero luego viene la fase de alto nivel hormonal, que estrógeno y progesterona suben, y ahí hay un switch en nuestro cuerpo. Entonces pasamos de estar en un estado anabólico a un estado catabólico, nuestra temperatura aumenta después de la ovulación hasta 0,5 grados, aumenta, por ejemplo, nuestro ritmo de respiración, aumenta nuestro pulso en reposo. Para las que usan ahí su reloj Garmin, cada mañana se van a fijar cómo el pulso en reposo aumenta, y no necesariamente significa que estamos fatigadas del entrenamiento, es fisiológico. Nuestro pulso va a aumentar en esa fase. Y en cuanto al entrenamiento, Lucita, esto sí que me interesa saberlo. Así, explícamelo con pera y manzana, por favor, porque lo voy a anotar y lo voy a practicar. ¿Cuándo deberíamos hacer pesas? ¿En qué varía de acuerdo a la fase? ¿En las pesas, en el cardio, en el tipo de entrenamiento? ¿En qué varía y qué podemos hacer? Ya, primero, como dije antes, no quiero que tengáis una visión limitante del ciclo menstrual y que lo que vas a hacer te puede ayudar para sacar lo mejor de ti, porque en todo entrenamiento, en toda periodización de entrenamiento, incluso hombres hacen carga y descarga, porque uno mejora, uno necesita adaptarse al entrenamiento. Si tú quieres crecer músculo, tú vas a hacer pesas, pero luego para que esas pesas tengan el objetivo que tú quieres, tú necesitas recuperarte de ese entrenamiento para mejorar. Esto es si vas a correr un 10K, lo que vayas a hacer. Si tú no te recuperas, ese entrenamiento no sirvió de nada. Entonces no mejoramos al entrenar, mejoramos al recuperarnos de entrenar. Entonces, esto es entrenando, si nosotros nos damos cuenta que tenemos una fase del ciclo donde estamos con la hormona estrógeno, que es una hormona anabólica, con una temperatura más baja, que nos ayuda a llegar a más altas intensidades, donde el cuerpo tiene acceso a nuestra reserva de glucógeno, que es de donde sacamos la energía como carbohidrato, y podemos llegar a esas altas intensidades y la recuperación es más rápida, es mejor en ese tiempo poner entrenamientos de intensidad. Mayor intensidad. Pero si luego sabemos que tenemos una fase lútea donde la progesterona sube, que es una hormona catabólica, donde la temperatura corporal está más alta y donde también tenemos un efecto de fatiga en el cerebro, tenemos fatiga tanto corporalmente, fisiológicamente, como también la tenemos por el efecto de la progesterona en nuestro cerebro y en los neurotransmisores. Son dos tipos de fatiga, entonces lógicamente en ese minuto quizás es mejor y el cuerpo está utilizando la grasa como fuente de energía.
Por lo tanto, es más difícil llegar a esas altas intensidades. Pero si te toca competir, decís, bueno, en este minuto, si tengo que competir un 10K, sé que mi cuerpo necesita más glucosa durante la competencia. Entonces, hay que ahora, el desayuno es mucho más importante. Los geles o lo que tú comas durante la carrera es clave. Y si no lo haces, tu rendimiento no va a ser así de alto. Entonces, distinto competir que entrenar. Pero si te toca entrenar, quizás es mejor tenerlo más aeróbico porque la recuperación de ese entrenamiento va a ser más lenta. Entonces, en una fase uno puede poner 3 entrenamientos seguidos de intensidad en una semana, por ejemplo, y uno se recupera y logra mejorar. Si hacemos lo mismo en la fase lútea, el problema es que no nos podemos recuperar tan rápido, entonces ese entrenamiento va a ser menos eficiente. Entonces, por eso digo que es distinto competir o entrenar. Pero no por eso significa que vas a rendir peor en una carrera en la fase lútea. Pero si tenemos ese conocimiento, podemos quizás sacar nuestro mejor rendimiento de acuerdo a cómo lo hacemos. Exacto. Perfecto. Maca, el ayuno, el desayuno, el ayuno, ¿tú lo recomiendas también dependiendo de la etapa del ciclo menstrual? Nosotras podríamos ayunar toda la fase, o sea, en todo el mes menos la fase lútea, que es cuando el cuerpo ya de por sí tiene un mayor estrés en el cuerpo, sobre todo porque la fase lútea en realidad es como desde el último día de la ovulación hasta el final del ciclo, y eso se divide en 2, son como las últimas 2 semanas. Entonces, la primera parte, todavía tenemos las hormonas un poco arriba, tenemos más energías, como que nos queda un poquito de esa fase folicular, ¿cierto? Y la segunda fase, la segunda parte de la fase lútea, empieza a haber un mayor cortisol también, ahí empieza a caer la progesterona, y en el fondo el metabolismo también requiere más energía. Entonces, hay un gasto energético más alto también, entonces hacer un ayuno o privar al cuerpo en un momento como ese podría ser mucho más estresante incluso, y además que muchas veces no lo aguantamos. Pero incluso en una fase menstrual se podría ayunar un poquito más. Obviamente yo siempre digo como que va a depender mucho del entrenamiento que uno haga, ¿cierto? Porque al final yo no veo pacientes de alto rendimiento en este minuto, pero en pacientes que entrenan, mujeres que entrenan de manera recreacional o en el área fitness, va a depender mucho también de la adaptación metabólica que tengan, pero también del tipo de entrenamiento que hagan y en qué horario, y bueno, son muchos otros los factores, pero en teoría se podría hacer ayuno durante la mayor parte del ciclo. Lucita, ¿y tú qué piensas sobre el ayuno y los desayunos en el caso de sobre todo los deportistas de alto rendimiento y las fases? Sí, ¿Te ha tocado en lo personal cómo trabajar con alguien eso? Sí, súper harto, y lo hemos visto también en varios estudios en Australia, y con deportistas de alto rendimiento, ayuno en mujeres totalmente no, porque el deporte en sí es un estrés en el cuerpo y levanta los niveles de cortisol. Si a eso le sumamos otro estrés en el cuerpo, que es el ayuno, estamos llevando nuestros niveles de cortisol a las nubes. Y para que una deportista pueda mejorar y pueda recuperarse, necesitamos intentar bajar esos niveles de cortisol. Los niveles en deportistas, que también la energía es súper importante, lo que comemos para recuperarnos es súper importante en nuestra salud hormonal. Si vivimos en ese constante estrés en el cuerpo, lo más probable y lo que más se ve es que, y lo mismo con las dietas keto en deportistas, es que los deportistas terminan perdiendo su menstruación y caen en un REDS. Hay 2 razones claro, por esto yo he visto a hartas deportistas que lo mencionan incluso. Sí. Entonces, cuando tenemos una deportista que no menstrua, eso no es normal. Y hoy en día se ha visto que es súper negativo para la deportista. No solamente no menstruar te va a afectar el sistema reproductivo, aumenta el riesgo de lesiones, disminuye la densidad ósea, aumenta el estrés y los síntomas de depresión, aumenta la fatiga, los problemas autoinmunes, la probabilidad de enfermarse, posibles problemas cardiovasculares. O sea, es un desencadenamiento que no es positivo para la deportista de ninguna forma. Oye, para una persona normal, porque antiguamente se pensaba que cuando uno comenzaba su menstruación, uno debería descansar o no hacer deporte. Incluso mandaban comunicación al colegio, si tenía ahí permiso, un justificativo. Increíble. ¿Qué piensan ustedes de eso? Lucita, ¿te ha tocado? Maca, ¿qué piensan? ¿Qué piensan las dos de eso? A ver. Es que es heavy, porque también pasa que con este descenso de las hormonas también se disminuye la serotonina, que es esta hormona o el neurotransmisor del bienestar. Entonces es como ilógico pensar de que en realidad hay que, bueno, obviamente también yo siempre veo que la paciente esté tranquila y que si de verdad no se vaya a sobreexigir y tener que obligarse en caso de que no sea deportista de alto rendimiento. Yo no veo a esos pacientes.
sino que también pasa con este descenso de hormonas que también esta serotonina, que es la hormona del bienestar, disminuye. ¿Cachai? Entonces, estar en constante movimiento durante el proceso de menstruación, la fase de menstruación, ayuda mucho el movimiento porque también ayuda a elevar la serotonina y a disminuir los procesos inflamatorios incluso. Entonces eleva el ánimo y también como las ganas. Entonces por eso es tan importante también mantenerse siempre lo más activa. En eso, donde tu menstruación podría ser, no sé, una caminata, un yoga, algo más de estiramiento, ¿cachai? Pero mantenerse activa si es que obviamente el cuerpo no está permitiendo o no estáis necesitando o no estás pudiendo realizar algo de muy alto impacto. ¿Y qué piensas tú, Lucita? Porque hay muchas mujeres que en la pubertad dejan de hacer deporte por la menstruación. Sí, eso es un temazo, que muchas mujeres en la pubertad dejan de hacer deporte y son muchas las cosas que se encadenan. También es un tema, todas las hormonas que pasan por la cabeza y los cambios fisiológicos que están teniendo las mujeres a esa edad. Pero en la menstruación es súper recomendable que las mujeres hagan deporte y por eso digo como conocer el cuerpo y cuidarse los días antes va a hacer que tengamos una menstruación menos dolorosa. El deporte en sí también libera niveles de dopamina que nos van a hacer sentirnos mejor y que van a disminuir el dolor. Incluso a veces uno puede tener un poco de dolor, uno sale a entrenar y ese dolor después de entrenar va a ser menor. Exacto. Entonces, claro, quizás si no eres una deportista profesional, igual incluso moverte y hacer deporte regenerativo ayuda harto. Y ojo porque los dolores generalmente, cuando es normal, porque digamos las mujeres que puede haber una mujer mirando diciendo, pucha, yo me muero de dolores y no me puedo, eso no es normal. Ahí tiene que acudir un médico y se lo tiene que ver. Porque no es normal que una mujer se esté muriendo de dolor. Uno puede tener un poco de calambre, un poco de dolor, pero si lo sabemos manejar y aprendemos esto, ese dolor va a ser menor y es súper posible salir a entrenar y es súper positivo para el cuerpo también. Oye, qué interesante todo lo que dicen, porque mientras más información tengamos, mejor nos vamos a poder nosotras también conocer y derribar mitos. Dado eso, hay una marca que nos está entregando hartas herramientas y yo quiero agradecer también a nosotras. Vamos a mencionar acá estoy metida en nosotrasonline.cl porque les importa mucho todo lo que son el autoconocimiento de la mujer y derribar mitos. Acá estuve revisando y también tienen distintos artículos sobre, de acuerdo a nuestra fase, si hacer yoga o cómo afecta tu periodo, cómo eliminar toxinas del cuerpo. Hay mucha información, así que un llamado y una invitación a que también se puedan meter a nosotrasonline.cl para conocernos, porque así como Iki hicimos conocer para mejorar, qué importante es como mujeres tengamos más información para poder sacar nuestro mejor rendimiento, sobre todo en la adolescencia también y todo, que de repente, no sé, a veces no tenemos tanto conocimiento sobre este tema, pero cada vez es más importante incluso conversarlo. Incluso muchas veces nos da vergüenza hablar de estos temas. Por eso también creo que es súper importante que hoy en día estemos acá conversando y abriendo esta conversación honesta, porque tenemos que tener mejor conocimiento de nuestro ciclo. Los carbohidratos, ¿cuándo incorporarlos? ¿Cuándo evitarlos? Tiene que ver con nuestra fase, tiene que ver con otra cosa. Veo a la Maca ahí sonreír con mucha ansiedad de contarme algo. Es que no deberíamos evitar los carbohidratos en ninguna fase. O sea, es súper importante entender que la alimentación debe ser lo más balanceada posible. ¿Ya? Yo hoy día en la consulta veo pacientes que en el fondo llegan con un objetivo muy físico, ¿cierto? Y al final terminan entendiendo de que el comer carbohidratos incluso les mejoró el rendimiento o que incluso les mejoró la sensación y las señales de apetito y saciedad, como que les disminuyó la ansiedad incluso. Perder el temor a los carbohidratos es súper importante. Lo importante acá es saber seleccionarlos y saber comerlos en las cantidades adecuadas. Seleccionarlos. Yo siempre trato de enseñarle esto a cada persona que pase por mi vida y lo importante que es comer al final granos enteros, carbohidratos buenos. Yo soy muy buena para el carbohidrato, me fascina el carbohidrato. Tú, Lucita, te veo también con ganas de decir algo. A ver, cuéntame, ¿qué piensas de los carbohidratos? No, creo que también es súper importante sacarse el miedo al carbohidrato porque está esa idea de que si como carbohidrato igual a engordar. Sobre todo si una mujer hace deporte, cuando uno come carbohidrato, uno puede alcanzar mejores niveles en el entrenamiento y eso hace que haya mejores adaptaciones y uno se vuelva más fit. Entonces, tu cuerpo va a cambiar de mejor manera, nos vamos a marcar más, es todo lo contrario a lo que creen. Si no le das carbohidrato a tu cuerpo y sales a hacer deporte, el cuerpo va a decir, esta no me está dando carbohidrato, entonces cada vez que coma, yo voy a guardar como grasa. Más reserva.
Entonces aumenta la reserva de grasa y por eso se ve mucha gente que en un principio cualquier dieta sirve, pero después se quedan estancadas y empieza a aumentar la grasa visceral, empieza a disminuir la tasa metabólica basal, entonces después cualquier cosita que uno come engorda. Claro, al principio toda dieta sirve porque al final también estamos botando mucho líquido, mucha También. retención cuando nos empezamos a portar bien. Sobre todo las mujeres que tendemos... ¿Qué pasa con la retención de líquido y la fase menstrual? Porque igual eso es algo que, no sé, como mujeres somos conocidas por tener facilidad de retener líquido. ¿Hay alguna relación también con cuánto líquido retenemos y las fases? Sí. Totalmente. Las dos, respondan las dos. Ya, en la fase lútea, por el aumento de la progesterona, a ver, lo voy a tratar de decir en temas coloquiales, pero la progesterona interactúa con la aldosterona, que es la hormona que nos ayuda a retener el líquido, y con el aumento de la progesterona, entonces el cuerpo va a empezar a retener más líquido porque empieza a haber un cambio en el fondo en toda nuestra parte de termorregulación, etcétera, pero es importante que la mujer sepa que es parte de la fase y esto después va a pasar y es por el aumento hormonal. Y hay distintas cosas que podemos hacer, sí, pero este aumento de líquido no es, por ejemplo, en la sangre, sino es en otros espacios del cuerpo. Entonces hay algunas medicinas que se usan generalmente para retención de líquidos, pero en el ciclo menstrual esto no funciona porque de hecho hay una disminución del volumen plasmático, necesitamos mayor hidratación. Okay. El cuerpo excreta más sodio y nosotros necesitamos mayor hidratación. Tenemos menos sangre yendo a los músculos para que se activen. Entonces... ¿Esto puede causar alguna lesión? Dependiendo de la fase. Eso puede causar, y también por el tema de la fatiga, en la fase lútea, que es esta fase, se ven más lesiones musculares. De hecho, hay un estudio que se hizo en futbolistas que se monitoreó el ciclo durante 3 años en deportistas y se vieron las distintas lesiones en distintas fases del ciclo. Y en la fase lútea, que es con el aumento de progesterona, por un tema que estamos en un estado catabólico, por un tema de que cae el volumen plasmático, etcétera, se vieron mayores lesiones musculares. A diferencia de la fase ovulatoria, que se ven mayores lesiones de óseas, mayores lesiones de tendones y ligamentos. Okay. Como ligamento cruzado, entonces por eso yo digo, las deportistas, por eso es personal y es bueno conocerse, porque si una persona tiende a lesionarse tendones, debe quizás disminuir un poquito la carga o tener cuidado con algún tipo de ejercicios en la fase ovulatoria, mientras que si una deportista tiende a desgarrarse, a tener desgarros musculares, es importante quizás bajar las cargas en la fase lútea cuando la hormona progesterona está llegando al pic. Maca, ¿algo que quieras agregar? Que te veo ahí mirando a Lucita, pero... Todo de los ligamentos y esas cosas que en verdad yo no las sé. Me encanta además. Me encanta, pero no las sé literalmente como tan fisiológicamente. Entonces, muy feliz de estar escuchando esto. Bueno, sí, en la fase lútea, mira, y ahora estoy en una eterna fase lútea. Ya, cuéntanos más, claro. 5 veces Es como la fase por 10. lútea, sí. O sea, yo antes de llegar acá estaba así, pero me estaba quedando dormida. Yo decía, no puedes, tengo que concentrarme. Bueno, pero sí, pues pasa mucho en la fase lútea, que es esta retención de líquido. Y bueno, el cuerpo también sufre varias necesidades, como un hambre celular, ¿cachai? El cuerpo trata de alimentarse de sus deficiencias nutricionales y pasa mucho con una teoría del magnesio en la fase... Me estoy yendo por otro tema. Pero, no, dale, está fascinante. Pero, por ejemplo, hay una teoría del magnesio que disminuye en la fase lútea, ¿ya? Entonces, eso, además, sumado a lo que significa que los requerimientos estén elevados, uno de los alimentos más altos y ricos en magnesio es el cacao natural. ¿Ya? Entonces... Las invito a comer, chiquillas. No, si lo estoy mirando, pero en todo. Pero pasa que, claro, uno no dice, bueno, me voy a tomar la cápsula de magnesio o me voy a comer el chocolate amargo 100% y que no es muy rico, digamos. Uno va y se compra el chocolate, ¿cierto? Y con más azúcar. Entonces, al final, nunca saciamos esa necesidad, esa hambre celular, que es cuando el cuerpo requiere esas deficiencias, o sea, alimentarse de las deficiencias nutricionales. Y bueno, también asumimos que la retención de líquido se da mucho porque estamos más, caemos más en este tipo de tentación y por ende también lo asociamos a lo que es la alimentación. Bueno, como me desordené, entonces estoy reteniendo más, pero fue por eso. Pero en verdad también se da de manera natural. De hecho, el cuerpo en la fase lútea, lo del magnesio es súper real porque nosotros también vimos cómo como el cuerpo se está preparando para un posible un nuevo bebé, una nueva vida, cuando el útero capta magnesio y zinc.
Y por eso Exacto. disminuyen los niveles en el cuerpo. Entonces, como el cuerpo capta y también necesita más nutrientes, y de hecho, el gasto calórico de la mujer es mayor en la fase lútea que en la fase folicular, y por eso también tenemos más hombres. Son alrededor de 150 calorías, dependiendo el caso, dependiendo todo, obviamente, pero que literalmente para sobrevivir, la mujer gasta más calorías en la fase lútea que en la fase folicular. Exacto. Y bueno, y por eso también desentendemos las señales. Entonces, el cuerpo nosotras en verdad entendemos como una ansiedad, ¿cierto? Como, "Ay, quiero comer chocolate, Estoy quiero ansiosa, comer, claro. o quiero comer", y como Hablando que- de eso, las invito a comer. Yo Feliz. estoy comiendo. Entonces, al final, pasa que, claro, uno cuando desentiende las señales del cuerpo, porque al final el cuerpo no te dice, oye, Maca, necesitas comer alimentos, ¿cachai? Como que, en verdad, sí, conociendo las fases del ciclo y pudiendo saber cómo nutrir al cuerpo en diferentes fases, eso también se reduce, ¿cachai? O tenemos mejores decisiones, como por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, como, si en verdad tenéis más hambre, porque es lógico que tengas más hambre, es preferible que quizás también incrementes las porciones de los alimentos que ya aparecen en tu plan. Y si te dan ganas de comerte un chocolate, cómetelo. Obvio. Pero quizá ya no con esa hambre desaforada loca que si yo estoy teniendo una alimentación muy desequilibrada o no estoy comiendo lo suficiente justo en esa fase. De manera más consciente. Y creo que un buen tip para eso también es porque el cuerpo necesita más proteína en la fase lútea. También. Estamos sobre todo si hacen deporte y todo, y también la mujer normal natural, los estudios que vienen saliendo, porque muchos estudios de cuánta carbohidrato y cuánta proteína vienen realizados en hombres y se ajusta a la mujer porque la mujer es más chica. Pero hoy en día tenemos un área muy grande diciendo no, la mujer es distinta, nosotros tenemos requerimientos diferentes, no menos, la mujer no es un hombre pequeño, y en estos requerimientos diferentes se ha visto cómo la mujer necesita más proteína por kilogramo de peso que hombres. Y dentro del ciclo menstrual, por estar en un estado catabólico, en la fase lútea la mujer necesita más proteína en la fase lútea. Y eso también va a ayudar a saciar más el hambre. Sí. Entonces, aumentar los niveles de proteína en la fase lútea ayuda muchísimo a que la mujer sienta menos hambre, sienta menos fatiga, se recupere mejor del entrenamiento, tenga menos rotura muscular, etc. Oye, y acá quiero tocar un temazo, y es un real temazo. Después voy a hablar lo que me pasó a mí personalmente, pero ¿qué sucede con los anticonceptivos? ¿Cuál es la gran diferencia de anticonceptivos o un ciclo natural? Yo escucho cada vez más personas que tratan de llevar un ciclo natural. Hay un millón de cosas. Por otro lado, más chica uno se urge de que se tienen que cuidar. ¿Qué pasa si me Cuando quedo éramos embarazada? chicas, como que están todas mis amigas tomando anticonceptivos, entonces yo tengo que tomar. Sí. Está de moda. Sí, Qué tal heavy. cual. Y hoy día Heavy. creo que está sucediendo al menos. Bueno, yo tuve una experiencia personal que mi ciclo se fue un poco a las pailas por hartos problemas de salud que yo tuve y quedé como me asustada con los anticonceptivos. Y anticonceptivos estamos hablando de no simplemente la pastilla, existe el anillo, un millón de cosas. Y yo decidí nunca más y empezar a querer mi ciclo, a entender mi ciclo y a cuidarme de manera más natural y todo eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cuál es la real diferencia en un ciclo si es con anticonceptivo o es natural? Hay diferentes métodos, pero lo que es pastilla, se pensaba que la pastilla anticonceptiva imitaba el ciclo hormonal de la mujer natural. Y en verdad es nada. O sea, hoy día vemos que las mujeres tenemos mucho más probabilidades de tener, de hecho, 10 veces más probabilidades de tener enfermedad autoinmune que los hombres, netamente por un tema de tomar anticonceptivos. Bueno, ¿qué pasa con el líbido? ¿Qué pasa con todo lo que es la sequedad o dolor vaginal? O sea, hay un montón de afecciones que pasan con esto, y sobre todo, sin mencionar algo súper importante que es nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota intestinal. Y también se regula mucho, en verdad. ¿Afecta también los anticonceptivos a la Totalmente. microbiota? Wow, eso no lo sabía. Sí, afecta totalmente. El intestino es como la tierra fértil de las hormonas. No es por nada que ahí se secreta el 95% de la serotonina del cuerpo. O sea, tiene todo que ver con todos los desequilibrios que hoy día también vemos en las enfermedades autoinmunes. O sea, es ahí. Pero también me pasa que yo lo hablo desde mi mirada, ¿ya? Como no soy ginecóloga, pero sí en este estudio de lo que significa la alimentación en base a las fases del ciclo, entender las hormonas en general, encuentro que los anticonceptivos son literalmente algo que nos van apagando a poquito. Y como tenemos que mujeres. evitar. Lucita, tu visión. Ya, las hormonas sabemos que no solamente afectan al sistema reproductivo, afectan cada sistema de nuestro cuerpo. Y hay un balance regular que es de la naturaleza y es sano y que nosotros necesitamos.
Cuando interfieren las pastillas anticonceptivas, son hormonas sintéticas que no son iguales a las hormonas naturales, porque no es posible hacerlas sintéticamente. No son iguales, incluso la estructura molecular es diferente. Y cómo ellas nos van a afectar en cada sistema es diferente que nuestras hormonas naturales. Eso primero. Y después, los niveles hormonales son distintos a los niveles naturales. Tenemos distintas generaciones, distintas dosis, y esto va a estar interfiriendo en cada sistema de forma distinta que las hormonas naturales y nos va a perjudicar vemos mujeres con pastillas anticonceptivas que tienen menos densidad ósea, tenemos mayor depresión, se ha visto un mayor índice de suicidio en adolescentes que usan pastillas anticonceptivas. Mayor depresión, mayor ansiedad, mayor estrés, y también afecta mucho en el desarrollo de la mujer, sobre todo en la adolescencia. Nosotros, es una edad en la que hay mucho desarrollo cerebral y sinapsis cerebral, y si eso lo estamos interviniendo con hormonas que no son naturales, vamos a estar interviniendo el desarrollo de nuestro cerebro. Incluso se ha visto un tipo de anticonceptivo que la mujer desarrolla más miedo después de haberlo tomado. Y ese miedo es irreversible. Y hay otros temas que sí son reversibles y se pueden volver. O en deportistas, que lo que yo siempre les digo, cuando alguien dice, tengo un problema, no estoy teniendo mi menstruación, y le ponen pastillas anticonceptivas, que era algo que se usaba antiguamente porque no se sabía mucho. Hoy en día hay gente que lo sigue usando, pero ¿por qué yo no lo recomiendo? Y es porque es un parche a la herida y no estamos solucionando la raíz del problema. Entonces la mujer va a dejar las pastillas y va a volver al mismo problema, no se solucionó el problema. Oye, y entonces ni hablar de estos anticonceptivos, estos métodos que nos hacen cortar nuestra menstruación. Claro, o sea, en el fondo todos los niveles hormonales cambian y esas hormonas son sintéticas y son diferentes, y hay casos, hay problemas y hay veces que se tiene que usar, pero hay que tener ojo y saber cuál es la raíz del problema para poder solucionar la raíz del problema que nosotros estamos usando el anticonceptivo. Y hay distintos métodos anticonceptivos. Obviamente un anticonceptivo local como es la Mirena afecta muy diferente a cómo afecta una pastilla anticonceptiva. Y dentro de las pastillas hay distintas dosis. Entonces también hay que tener cuidado de no hablar, por ejemplo, el estrógeno de la pastilla comparado con el estrógeno de un parche va a afectar de manera distinta la densidad ósea. Entonces también hay muchos temas que van a depender, y después cada mujer, la pastilla es una droga artificial que llega a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo la reconoce como una droga artificial, y cada mujer va a reaccionar diferente. Entonces, si ya es difícil estudiar el ciclo menstrual con las hormonas naturales, imagínate con la cantidad de distintas hormonas sintéticas que hay, y luego que cada mujer tiene una reacción distinta. Hay patrones parecidos, pero como ella reciba la misma pastilla puede ser distinto que yo. Por eso que se tratan distintas... Deberíamos hacer un capítulo de solo pastillas, métodos anticonceptivos. Yo tengo pacientes que llegan a la consulta y me dicen, Maca, no, es que yo ahora quiero dejar las pastillas. Y es como, espérate, primero ordénate, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevas tomando pastillas? Como que si realmente es tu decisión, porque yo no incentivo a nadie que lo haga, porque es algo muy personal, todas tendrán su razón. Pero también es súper importante que lo hagan de una manera en que estén más ordenadas, que en verdad nosotros deberíamos hacer una detoxificación de hígado e intestino cada 3 meses, 4 meses, ¿cachai? Sobre todo posterior a dejar las pastillas. Hay una bacteria que es el estroboloma, que está en el intestino, que ayuda a sacar todo ese exceso de estrógeno sintético, que en el fondo que produce problemas a nivel de digestión, y que de repente tengo muchas pacientes que toman anticonceptivos hace mucho tiempo y que tienen problemas digestivos, o sea, que no pueden ir al baño, constipación, etc. Y eso también habla de una retención de estos estrógenos que son sintéticos y que en el fondo hacen que la persona esté más propensa a retener más grasa corporal, en el fondo a retener más líquido. Entonces, en verdad, todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos en verdad es muy heavy, sin mencionar también lo que significa nuestras sensaciones, nuestras emociones, ¿cachai? O sea, cuando hablamos de que, por ejemplo, en la fase ovulatoria, que es como nuestro mejor momento, que no para todas, porque hay gente que sufre de dolores dependiendo cómo tenga el ciclo o qué tan balanceado esté, estamos mucho más activas como cerebralmente, como que todo funciona perfecto, mientras que estamos más introspectivas porque tuve una fase menstrual. Entonces como que eso también se va perdiendo un poco cuando está este consumo de hormonas sintéticas, que al final es como un ciclo
falso. Sí, y en ese sentido algo importante es saber que una mujer que tiene un ciclo con pastillas sintéticas no tiene fase folicular, no tiene fase Exacto. lútea, no tiene ovulación, no tiene nada de Fase esto. anovulatoria. El gráfico, en vez de verse como nosotros lo conocemos, como así, se ve así, pip, pip, todos los días un pic. ¿Existe una inteligencia hormonal? Me encanta la respuesta de las dos. Es que sin hormonas no somos nada. Las hormonas funcionan como por telepatía. Es impresionante lo que pasa en el cuerpo. O sea, todo tiene que ver con señalizaciones de hormonas. O sea, no hay nada más inteligente que las hormonas. Sí. Y tenemos receptores de las hormonas en todos los tejidos y sistemas de nuestro cuerpo. Y por eso es que tenemos, incluso en ligamentos, se ha visto, por ejemplo, como por eso hay el tema que tú me decías, los ligamentos, los tendones, tenemos receptores de estrógeno en los ligamentos de la rodilla. Por eso, dependiendo el pic, va a cambiar en el fondo en su laxitud. Y va a cambiar nuestra laxitud. Tenemos una conexión también de microbiota-cerebro. Sabemos cómo las hormonas cruzan la barrera hematoencefálica, afectan el sistema metabólico, están en todo. O sea, tenemos un periodo que la nutricionista debe saber esto muy bien, pero como hay periodos que existe mayor resistencia a la insulina que otra fase del ciclo. Tenemos el tema de la proteína GLUT4, que es también súper fuerte con el tema hormonal. Está en todo, está en cada uno de los sistemas y tejidos de nuestro cuerpo. Oye, nuestro útero se expresa. Yo sé que acá no estamos hablando de ginecología, pero metámonos un poco en ginecología. ¿Habla nuestro útero cuando vemos problemas hormonales del útero, en el útero? Yo creo que sí. ¿Es la expresión O sea, del útero? Yo creo que el útero se expresa constantemente, pero no sabría decirte en este minuto como de qué manera. No sé, quizás podemos entenderlo en base a los dolores, porque lo que duele es el útero, no los ovarios. Y yo siempre nos equivocamos. Yo hasta el día de hoy de repente digo, uy, me duelen los ovarios, pero está muy mal dicho No, en el claro. fondo. Sí. Te podría doler quizás el ovario cuando estás ovulando, como la típica Claro. puntada cuando uno siente eso. Pero sí, además el óvulo, lógicamente, o sea, el útero va cambiando, o sea, pasa cuando menstruamos, se cae la pared del endometrio, ¿no es cierto? Tenemos esa inflamación y esa caída, y luego el endometrio va a empezar a crecer, ¿no es cierto? E incluso la posición de como la vagina cambia dependiendo de la fase del ciclo menstrual y va cambiando. Y lo mismo con el endometrio, se va engrosando hasta finalmente cuando Imagínate, ahora tengo una guagua dentro de mi útero. Lo increíble, claro, el Impresionante. proceso de cambio. Increíble. Y qué todo lo lindo. que se expande. Oye, hemos hablado muchas cosas positivas de la mujer, de la menstruación, de nuestro ciclo, pero hay un punto negativo: la contaminación y la cantidad de residuos que podemos generar si no tenemos quizás una menstruación en búsqueda de implementos más conscientes. Dado eso, nosotras, por ejemplo, hoy en día tiene calzones menstruales, tiene la copita, tiene diferentes sistemas también para que nosotras podamos preocuparnos más por el medio ambiente. Porque es un todo, y si el medio ambiente está dañado y está contaminado, nosotros también vamos a estar mal de salud. Por lo mismo queremos destacar una iniciativa de París, porque los residuos importan, tenemos que reducir nuestra huella de carbono. Por eso los dejo muy invitados para ver este video. Toneladas de basura de todo tipo terminan en los océanos. Es por eso que te quiero contar la iniciativa de París, que te invita a reciclar todos los envases de cosméticos o perfumes. Es un servicio gratuito durante todo el año en todas las tiendas París. Solo tienes que encontrar el contenedor París Beauty. Ya van más de 1 tonelada de envases recuperados y eso hace un impacto muy importante en la naturaleza. Súmate, motívate, busquemos una belleza más responsable, porque sí es importante lo que haces con tus envases. Iki, conocer para mejorar. Ya sabemos, entonces podemos reciclar nuestros envases de belleza, todos esos envases que en el baño de repente las mujeres acumulamos y no sabemos qué hacer. No lo tira al basurero, acumúlelo, va a París y lo pone entonces en este container de París Beauty. Y con la menstruación entonces seamos también conscientes, busquemos alternativas. Yo cuando hablo de la menstruación siempre, aquí la idea es que la conversación sea honesta y que no seamos bla bla. Yo he pasado por distintos tipos de métodos para mi menstruación y evitar los residuos, y he pasado periodos que he intentado con la copita y no me ha resultado, después vuelvo, después el calzón, he pasado por todo y eso es lo que importa, que lo intentemos, que probemos, que tengamos conciencia. Yo descubrí la copita y me cambió la vida.
Fue lo mejor. Al principio un poco incómodo, como que hay que Y tratar de... nervio. Ay, tuta. Hay que tratar, sí, un poco de nervio. Un día, te juro que sentí que se me quedaba adentro y yo decía como... ¿Qué hago? Como que... Pero logré aprender a usarla y bueno, ya no lo volví a hacer nunca más hasta ahora. O sea, hasta después de mi guagua. Claro. Pero de verdad que es una excelente estrategia, sobre todo por el tema de la contaminación que tú decís, Kika, que al final uno la tiene ahí, es la misma que ocupa siempre. Obviamente cual. desinfectándola y todo, pero es una súper buena herramienta. Podemos reducir muchos residuos si nos preocupamos de eso. Oigan, Exacto. un hábito que puedan escoger, esta pregunta es la misma para las dos, un hábito que puedan escoger y que podamos enseñarle a la gente, contarles que fue lo que realmente los ha ayudado para que nuestras hormonas, fluyan y que se sientan ustedes mejor. ¿Algún hábito que las haya ayudado para mejorar? Yo creo que aprender a monitorear el ciclo de mi ciclo personalmente y conocerme. O sea, al final me conozco muy bien, sé perfectamente cuándo estoy ovulando, cuándo voy a menstruar, si me va a llegar antes, ya me doy cuenta. Entonces, cuando uno se conoce a una misma, Qué maravilla llegar a eso. sí. Yo lo he intentado. La Maca ya les comenté que me hizo una pauta nutricional y hay una aplicación de nosotras también que se puedan, B-App, que se pueden descargar para poder regular tu ciclo y también incluso uno puede hacer preguntas psicológicas y de todo tipo Qué buena. y ginecológicas Lo voy a mirar. gratuitas online. Entonces yo lo intento, pero todavía estoy muy lejos de ti. La verdad es que todavía no logro darme cuenta muy bien si se me adelantó, si no. Te digo pero un es tip, algo- ya. si es que logras saber cuándo ovulas, ahí puedes saber muy bien cuándo vas a menstruar. Porque generalmente la fase que se alarga o se acorta es la fase folicular, generalmente, ¿ya? Y desde que ovulas, generalmente son 2 semanas hasta que menstruas. ¿Te puedo contar un secreto? Dale. Hace muy poquitito me compré un test de ovulación, pero Sí. de los diarios. Sí, sí. Todavía no lo empiezo, pero me quiero poner matea, así como quiero de verdad conocer mi periodo y me compré unos test que es como para hacérselo todos los días y ahí darme cuenta cómo es mi ciclo. Todavía no lo comienzo, mea sería culpa flujo. para mí, pero es la idea. ¿Y se puede hacer sin test, ponte tú? Lo que puedes hacer es con la temperatura corporal. Sí, de hecho hay un anillo que lo conoces. Es Lo he un escuchado, sí, Oura sí, Ring. sí. Sí, el Oura Ring. Entonces te pones el anillo y el anillo marca tu temperatura. Hay algunos estudios que dicen que en verdad la temperatura de la piel puede variar y no es generalmente exactamente lo mismo con tu temperatura interna, que es de verdad cómo varía, pero yo tengo amigas que lo usan y les funciona súper bien. O te puedes tomar la temperatura todas las mañanas. Pero vas a ver Guau. que cuando va a llegar la ovulación, tu temperatura baja un día y luego sube. Y después de que ovulas, tu temperatura sube en 0,3 a 0,5 grados. Pero eso significa que, no sé, si nosotros nos tomamos la temperatura todas las mañanas, nuestra temperatura debería estar siempre parecida y un día de repente cambia. Sí. Wow. Y entonces tú haces en un cuadernito y vas poniendo y haces como un gráfico. Entonces cada línea es un día. Entonces tú le vas poniendo un puntito, cada día tu temperatura, y luego vas a ver que va a disminuir un poco cuando ovulas. Y después, porque el pic de estrógeno justo antes de ovular hace que el pic de estrógeno hace que la temperatura baje, y después la progesterona va a hacer que la temperatura suba. Entonces después de tu ovulación va a empezar la temperatura a subir y se mantiene alrededor de 0,3 a 0,5 grados más alta. Es como que hay que ir pausando este capítulo, ir tomando apuntes. Les juro, yo lo dije hace un ratito, quiero tener un pizarrón acá atrás porque estoy mareada de la cantidad de información que tengo que absorber en este capítulo para poder practicarlo. Maca, tu cambio de hábito que podrías aconsejar. ¿Cachai? Que en verdad no te voy a decir, yo no partí como pensando en mi ciclo y qué sé yo. En verdad algo tan simple como disminuir las revoluciones. Yo tengo para mí la mañana es mágica. O sea, para mí despertar... Te vemos en redes sociales como inspiras a todos con tus O mañanas. sea, que te juro que para mí es algo que me ha mantenido como muy, muy consciente de en el fondo mantener un estilo de vida como con tiempo para mí, ¿ya? Claro. Eso también te ayuda mucho a conocerte. He incluido como técnicas como el journaling, la meditación me sigue costando, pero la lectura, cosas que a mí me hagan bien. También otra cosa que empecé a disminuir mucho desde antes del embarazo fue, y yo creo que me ayudó muchísimo en mi ciclo, fue disminuir el café. Yo antes solía tomar café en ayuno constantemente, o sea, y ojalá tomarme 2 cafés, o sea, de estos
de máquina y que para mí era lo mejor y como que sentí que me prendían y como que no podía partir en la mañana, etc. Y cuando lo empecé a disminuir, sobre todo fase lútea, que es cuando ya en verdad el cuerpo, bueno, y sobre todo que me lo tomaban ayuno, o sea, que cuando tenemos el cortisol de manera natural, que nos impulsa a despertar muy arriba, pero que vuelve a levantarse muchísimo con este café. Y bueno, todo ese desequilibrio también tiene un tema con progesterona y estrógeno. Y yo creo que eso me sirvió muchísimo para poder empezar a ordenar mi ciclo, y desde ahí el interés de conocer, en el fondo, cómo mejorar hábitos, no solamente a través de lo que como, sino de mis técnicas, ¿cachai? En el cómo hacerlo también. Cómo hacerlo y bueno, y obviamente que sin duda entender las fases del ciclo. Bueno, para alimentarse como en base a las fases hay que conocer las fases. Entonces, en verdad es muy importante que empiecen a aprender y a interesarse en esto, porque en verdad les puede cambiar la vida. Pueden mejorar su rendimiento en 1000%. Qué maravilloso. Oigan, Iki no viene por Kika, Iki viene de Ikigai. No sé si se lo habían escuchado, esta filosofía japonesa que es la razón del ser, del vivir, del despertarse todos los días. Es nuestro propósito y es nuestra inspiración. Por lo mismo me gustaría preguntarles a ustedes, bien cortito, así súper resumido, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuál es tu Ikigai? ¿Cuál es tu Ikigai? La verdad, yo creo que por lo que yo hago y lo que me dedico, que me encanta, es poder transmitirle a la gente de una manera simple, como traspasar buenos hábitos, hacerlos entender de que en verdad se puede llevar un estilo de alimentación que les incremente el bienestar y la calidad de vida en muy simples pasos. Y bueno, el conocimiento es clave también. Para mí es súper importante poder también educar. Gracias, Maca. Bueno, con respecto a la fisiología de la mujer, lo partí haciendo en realidad para que cambiar esta visión que había de la mujer y poder crear impacto dando a conocer la fisiología de la mujer, que era algo que no se conocía, y poder que estas nuevas generaciones o las nuevas adolescentes deportistas que vengan crezcan conociendo su cuerpo y que no caigan en amenorreas, en problemas de salud, y poder dar este conocimiento que creo que falta mucho. Y como llegué a un nicho nuevo en el fondo, lo único que quiero, mi primera carrera, y tengo 2 carreras, la primera fue de profesora, entonces por irme también por el lado educativo, crear un impacto, poder que todas las mujeres y los hombres también lo necesitan saber, sean entrenadores, padres, conozcan la fisiología de la mujer para que la mujer deje de ser mal informada y para que cada mujer logre lo mejor de sí y no caiga en ningún problema, que es totalmente evitable. Qué lindo. Les agradezco muchísimo estar acá con nosotros el día de hoy. Aprendimos mucho, ya dijimos, lápiz y papel, pausa a este video o a Spotify donde lo esté viendo. Les tengo un par de regalitos. Aquí les voy a regalar la rueda de la vida. Esto es algo que siempre le entregamos a los invitados para que lo hagan en su casa. Es una herramienta para que encontremos el equilibrio en nuestra vida, qué aspectos estamos más cojas. Como tiene que ser una rueda que rueda, tiene que estar equilibrada, así que si hay alguno de estos aspectos que está más bajo, ustedes van a poder tener la iniciativa de encontrar herramientas para mejorarla. También les voy a dejar mi suplemento, Iki, Enfoca tu presente y sueño de calidad, para que tengan ahí un buen día a día, para que puedan despertar con mayor energía, concentración, ayuda a la memoria, también para que podamos dormir. Es muy importante, finalmente el sueño para mí lo es todo. Si nosotros realmente descansamos las horas que dormimos, vamos a tener un mejor día mañana. Miel broche de oro, esta miel es única también porque es producida de manera artesanal y por sus condiciones donde es producida, que es en la precordillera del Biobío, es una de las mejores mieles, así que un regalito con muchísimo, muchísimo cariño, se las voy a dejar. Acá les voy a dar también este espejito de nosotras. Son todos diferentes porque es del autoconocimiento, que viene un regalito de parte de nosotras. Y acá les voy a dejar un regalito maravilloso también de té Adayo con diferentes blends que crean ellos, lo importante que tenemos para la inflamación, para cuidarnos, para el sistema inmune. Diferentes blends, ellos se encargan mucho también de que los ingredientes podamos nosotros conocerlos, sean naturales, sean de calidad, para que tengamos un buen vivir, un mejor día a día. Le vamos a pasar todos los regalitos, agradecerles. Gracias a ti, Kika. Tuvimos que apurarnos para terminar el programa porque ya estamos muy largos. Nos vemos en otro capítulo de Iki, Conocer para Mejorar. Muchos besos y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Kika, por la invitación. Sí.